por el pecado. Somos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el evangelio que hay que proclamar. La proclamación, dice el tema, la proclamación del verdadero evangelio. Proclamar, predicar, hablar, decir, comunicar por todos los medios posibles. Pero lo que comunicamos es el verdadero evangelio. Y hay que destacar eso hoy día, porque hoy día hay muchos falsos evangelios, hay supuestos evangelios, hay algunos que pretenden añadir cosas al evangelio que la Biblia no añade, otros restan del evangelio. Y el mandato de Dios es que proclamemos, que anunciemos, que heraldicemos, porque ese es el significado de esa palabra queiruzo, actuar como un heraldo, como un anunciador, como un proclamador, que proclamemos el verdadero evangelio, que es el evangelio bíblico. Nuestra doctrina, nuestra teología debe surgir de la Biblia, no imponérsela a la Biblia. Y nuestra doctrina respecto del Evangelio y de cualquier otra doctrina debe de surgir de la Biblia. Por eso vamos a las Escrituras, para que las Escrituras nos definan qué es de verdad el Evangelio. Pablo lo expresa allí en 1 Corintios capítulo 15. La mayoría de vosotros conocéis bien ese pasaje, pero no está de más repasar ese pasaje, donde Pablo habla allí de qué es el verdadero Evangelio. Ese evangelio que él llama a veces sencillamente el evangelio, otras veces lo llama el evangelio de Dios, otras veces lo llama el evangelio de Cristo, otras veces lo llama el evangelio de la gracia y a veces el evangelio de salvación. Pero es ese evangelio, el único evangelio que la Biblia reconoce. Y Pablo dice allí, 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Cuando Pablo fue a Corinto, dice allí en el capítulo 2, que se propuso no saber cosa alguna, excepto a Cristo y a este crucificado. Ahí está el centro de esa verdad. A Cristo y a este crucificado. Escuchen lo que dice el texto. Además os declaro, os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Dar la bienvenida, recibisteis. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El que oye el evangelio bíblico, el puro evangelio, el verdadero evangelio y le da cabida en su vida es salvo. Si oye el evangelio y no le da cabida en su vida, no es salvo. Puede ser miembro de una congregación, de una iglesia, pero si Cristo no está en tu vida, si no le has dado cabida a Él para que perdone todos tus pecados, sigues siendo un perdido, como decía
el doctor MacArthur esta mañana, preparado para el infierno eterno. Bueno, dice aquí el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles. Pablo fue salvado después, milagrosamente. Hechos capítulo 9, cuando era un perseguidor de la iglesia. El Señor lo encontró en el camino a Damasco. Allí le apareció y lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí aquel fariseo judío radical hace la tremenda pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y allí el Señor lo salvó sobrenaturalmente. Y dice el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora lo que sigue es la definición bíblica de lo que es el verdadero evangelio. Ese evangelio que tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar, de heraldizar, de anunciar, de predicar, de insistir en este evangelio. Dice el apóstol allí lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte, el primer punto, el inciso A de la definición de lo que es el evangelio. El hecho, la realidad histórica de que Dios encarnado llevó en su propio cuerpo, en su propia persona, en la cruz del Calvario, tu pecado y mi pecado. Cristo murió bajo el peso, bajo la condenación, bajo la maldición de nuestros pecados. Y dice el apóstol, conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice Isaías 53. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido, habla de sus sufrimientos, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Y Pablo añade, Isaías añade, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Y la palabra ahí, en realidad podíamos expresarla un poquito más enfática en castellano. Jehová descargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es punto inciso A del evangelio. No le añadas lo que no está ahí. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, en cumplimiento estricto de la palabra de Dios, lo que la Escritura dice. Y escucha, querido pastor, hermano, maestro de la palabra que estás aquí, hermano, hermana, es tu responsabilidad y mi responsabilidad enfatizar ese aspecto tremendo de lo que es el evangelio. En primer lugar,
el hecho histórico, la realidad histórica de que Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo añade aquí, y que fue sepultado. Yo creo que eso es una manera de enfatizar el hecho de que Él murió, porque uno solo sepulta a muertos, no sepulta a vivos. Él murió, Cristo murió. Qué tremenda cosa, tremenda cosa. Allí en la cruz del Calvario, Él murió. Después de todos aquellos padecimientos y azotes y cachetadas y todo lo demás, allí en la cruz del Calvario llega el momento cuando Él dice aquella tremenda expresión: consumado es. Una sola palabrita en el texto griego, tetelestai, del verbo teleio, tercera persona singular, voz pasiva. Consumado es, deuda saldada. Nada se debe. Todo se ha... Señores, Cristo pagó la totalidad de nuestra deuda. La totalidad, nada se debe. Él pagó por sus redimidos la totalidad de esa deuda. Pablo añade aquí, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte y su resurrección. Y esa es la definición bíblica de lo que es el Evangelio, de lo que es el verdadero Evangelio. De manera que nuestra proclamación, nuestro anuncio del verdadero Evangelio tiene que ver fundamentalmente con anunciar a hombres y mujeres de cualquier parte del mundo, de cualquier nivel social, de cualquier raza, de cualquier nivel intelectual, que Cristo, Dios encarnado, Dios manifestado visiblemente, Él se hizo visible al encarnarse, Dios se hizo visible al encarnarse. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ese Verbo asimismo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremenda cosa la que nuestro Señor hizo, la que Dios, el Todopoderoso, hizo. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio. Esto no es para jugar. Nuestra gran responsabilidad es proclamar ese glorioso Evangelio de la gracia de Dios. De manera que glorificamos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios. Y porque Él ha repartido dones a su iglesia, tenemos y debemos tener una dulce comunión
unos con otros y debemos, con responsabilidad, con dedicación, con reverencia, proclamar, heraldizar ese verdadero evangelio, la gracia de Dios. Y lo hacemos también porque ese evangelio revela algo muy importante. Pablo nos habla de eso en el texto que seguramente todos vosotros conocéis, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de la gran noticia, de la estupenda noticia de que hay perdón y vida eterna para todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Ese es el significado de esa palabrita, evangelio, euangelion. Esas dos letritas primeras, ahí, eu, significa bueno, algo bueno. Y angelion viene de ahí sale la palabra ángel, mensajero, mensaje. El evangelio es el gran mensaje, el buen mensaje, el santo mensaje, la buena noticia, las buenas nuevas. Repito, de que hay salvación y perdón de pecados para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. Juan lo explica allí en San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya no tiene que esperar a morirse. El que no cree ya es condenado, ya está en condenación. Porque no ha creído en el nombre del único. La Reina Valera dice el unigénito. Y otras versiones dicen el unigénito, pero ahí la palabra no viene de engendrar, viene del carácter único, es monogenes. Monogenes significa, mono es único, único, y genes es clase. Él es único en su clase, como él no hay otro. Queridos hermanos y hermanas, ese es nuestro gran desafío, el hecho de que como él no hay otro, y cuando anunciamos y proclamamos el verdadero evangelio, estamos comunicando a personas la realidad de alguien que como él no hay otro, que es único, único. Nadie es como él. Él es el eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo. Único en su clase, como él no hay otro. Y Pablo dice allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de anunciar las buenas nuevas. No sé, a veces pienso ahí, no sé si esta exégesis es la más fiel, pero me gusta pensar, Mahoney, me gusta pensar en esto. Que cuando Pablo dice ahí, no me avergüenzo del evangelio, detrás de esa expresión está algo así: no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano.
cuando salimos a nuestras calles y vamos de compra y nos encontramos con tanta gente, poderle preguntar. Yo he estado usando una fórmula, el Señor me ha ayudado a usarla, la uso allá en León, allí también la he usado cuando me han llevado a un restaurante o a un sitio. Le pregunto a la persona si sabe cómo llegar al cielo desde ahí. Alguien me mira, digo, oiga, desde ahí de donde usted está, mirándome cara a cara, mirándome a los ojos, y yo a usted, ¿podría decirme cómo se llega al cielo? Y en la mayoría de los casos lo que escucho es una carcajada. Se ríen. Luego les hago ver que no es broma, que no estoy bromeando, que estoy hablando de lo más serio, de lo más real que uno pueda imaginarse. Y algunos me dan ciertas respuestas, como el cura que me dio la palmadita. Pórtese bien y no le haga mal a nadie. Otros son más espirituales y me dicen, guarde los mandamientos. Otros son más vegetarianos y me dicen, no coma lechuga. De cada 50 personas, y no es extraño que ese número sea un número real. De cada 50 personas que le hago esa pregunta, una me da la respuesta correcta. Hace solo unos días estaba en la puerta de un banco en Miami y era tarde allí, pero quería hacer una gestión en ese banco y el policía que estaba allí, un señor de raza negra, muy amable, hablo con él y le digo, señor, dígame una cosa, ¿usted sabría cómo llegar al cielo desde aquí? ¿Y sabe qué? Ese policía me dijo exactamente la verdad. Me dijo, confiando en Jesucristo, el único Salvador. Créeme que sentí una tremenda alegría. Le di un abrazo a aquel hombre y le dije, usted es mi hermano en Cristo. Pues Pablo dice ahí, porque no me avergüenzo. Y honestamente, confieso que algunas veces en algunas situaciones no me he atrevido a hacer la pregunta. Por miedo, por temor a ser ridiculizado. Pero os digo aquí delante de vosotros, ya no. No me importa ahora que me ridiculicen o que me llamen tonto o estúpido o lo que quieran llamarme. Pero lo que quiero estar seguro es que comunico a esa persona su necesidad. Y he descubierto que hay aquí en este país, donde uno cree que este es un país, entre comillas, en España somos paganos, eso sí uno. En España somos paganos allá, en España somos paganos. Pero en este país que se llama cristiano, que haya tanta gente que nunca ha oído el Evangelio. Han oído de otras cosas, pero no han oído el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo, Dios mismo, se encarnó y vino a este mundo y murió por nuestros pecados en conformidad con las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó gloriosamente al tercer día de entre los muertos, y que todo aquel que pone su fe y su confianza en ese
Dios, que es Jesucristo, que murió y resucitó, recibe el regalo de la vida eterna. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que me gustaría pensar que todos los